Voy a hacer algo diferente hoy. No voy a defender un lado. Presentaré los argumentos más fuertes de ambos, con la honestidad que cada argumento merece, sin tergiversar el lado con el que no estoy de acuerdo y sin suavizar el lado con el que estoy de acuerdo. Y al final les diré hacia dónde creo que apunta la evidencia, pero llegarás al final con argumentos reales de ambas partes para que los evalúes por ti mismo. Porque respetar tu inteligencia significa no solo darte lo que confirma lo que ya piensas. Comienza del lado del ateísmo, con argumentos que creo que son genuinamente fuertes, los que merecen una respuesta seria y no un despido fácil. El primero es el argumento de la falta de pruebas. David Hume formuló una versión de esto en el siglo XVIII, y Bertrand Russell, en el siglo XX, la articuló con precisión: si hay un Dios que creó el universo y se preocupa por los seres humanos, ¿qué esperaríamos encontrar? Esperaríamos pruebas, alguna señal inequívoca, una comunicación que fue más allá de la ambigüedad y la interpretación, alguna demostración que distinguía claramente la existencia de Dios de su ausencia. ¿Y qué encontramos? Textos antiguos que se contradicen en los detalles. Experiencias religiosas que se dan por igual en todas las tradiciones religiosas, incluidas las contradictorias. Oraciones que son respondidas al mismo ritmo estadístico que las coincidencias aleatorias. Un universo que funciona según leyes físicas sin ninguna intervención detectable. Si Dios existe y le importa que lo conozcamos, ¿por qué la evidencia de su existencia es tan ambigua que mentes inteligentes y honestas llegan a conclusiones opuestas después de examinar los mismos datos? Este argumento es más fuerte de lo que parece, y la fácil respuesta que Dios esconde para preservar la libertad humana plantea más preguntas que respuestas. El segundo argumento ateo fuerte es el problema del mal. No la versión simplificada de por qué hay sufrimiento, sino la versión técnica que articuló Epicuro y que J. L. Mackie formalizó en el siglo XX. Si Dios es omnipotente, puede eliminar el mal. Si es omnisciente y conoce todos los males. Si es perfectamente bueno, quiere eliminar el mal. Y sin embargo, el mal existe. La conclusión lógica es que al menos una de estas propiedades no existe en Dios, o que Dios no existe. Y la versión más inquietante no es el sufrimiento humano causado por decisiones humanas, a lo que se puede responder con un argumento del libre albedrío. Es el sufrimiento de los niños debido a la enfermedad. Es el dolor de los animales durante cientos de millones de años antes de que existiera el ser humano. Es la cantidad y distribución del sufrimiento, lo que no parece compatible con la supervisión de un ser perfectamente bueno, con poder para intervenir. Suscríbete al canal ahora, porque el debate que presento es el más honesto que encontrarás sobre este tema. Y hay mucho más por venir. El tercer argumento ateo trata sobre los orígenes de las creencias religiosas. Actualmente existe una considerable literatura científica sobre la psicología y la neurociencia de las creencias religiosas. Y lo que esta literatura muestra es que los humanos tenemos una predisposición cognitiva a una agencia excesiva, a ver patrones donde no existen, a antropomorfizar las fuerzas naturales. El argumento es que la creencia en Dios se explica enteramente por estos mecanismos cognitivos, que no necesitamos invocar la existencia real de Dios para explicar por qué los humanos creen en Dios. La evolución ha producido cerebros que tienden a ver agentes detrás de los acontecimientos, y la religión es el producto cultural de este mecanismo. Richard Dawkins, Daniel Dennett y otros han desarrollado variaciones de este argumento, y es más grave de lo que los cristianos suelen reconocer. El cuarto argumento ateo es epistemológico. ¿Cómo distinguiríamos un universo con Dios de un universo sin Dios? Si la respuesta es que en ambos el universo opera según leyes naturales, entonces la hipótesis de Dios no tiene contenido empírico. No hace predicciones diferentes a las que haría el universo sin Dios, y las hipótesis sin contenido predictivo diferencial no son buenas hipótesis científicas. Este argumento no prueba que Dios no exista. Demuestra que la afirmación de que existe está más allá de lo que la ciencia puede verificar. Y para las personas cuyo criterio de verdad es la verificabilidad científica, esto es suficiente para el agnosticismo radical. Estos son los 4 argumentos ateos que encuentro más fuertes. Ahora los argumentos teístas. Y empiezo con lo que creo que es más poderoso, el argumento a favor de la existencia de algo en lugar de nada. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta parece sencilla. Es lo más profundo que hay, y no hay respuesta dentro del materialismo. La física describe cómo funciona el universo, describe las transiciones del estado físico, describe los procesos que ocurren dentro del universo, pero no puede responder por qué existe un universo que la física debe describir.
La explicación de que el universo surgió de la fluctuación del vacío cuántico no responde a la pregunta. El vacío cuántico no es nada. Es un estado físico con propiedades específicas que gobierna por leyes específicas. ¿Por qué existen leyes físicas en lugar de nada absoluto? Leibniz formuló con precisión el argumento cosmológico. Todo lo que existe tiene una razón para existir. El universo existe. Por tanto, tiene una razón de existir. Esa razón no puede ser otra cosa dentro del universo, porque entonces necesitaría su propia razón. La cadena tiene que terminar en algo que sea su propia razón de ser, que necesariamente existe. Que los filósofos llaman ser necesario y que las tradiciones religiosas llaman Dios. El segundo argumento teísta fuerte es el ajuste. Roger Penrose calculó que la probabilidad de que las condiciones iniciales del universo sean como son es una parte entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Un número que no tiene representación física posible en el universo. Un número para el cual la palabra improbable es una descripción técnicamente inadecuada. 26 constantes físicas fundamentales que deben tener valores específicos dentro de rangos muy estrechos, simultáneamente, para que el universo produzca algo más complejo que plasma uniforme. La constante cosmológica calibrada con una precisión de 120 órdenes de magnitud. La fuerza nuclear fuerte se calibró para permitir que existiera carbono en cantidades significativas, lo que Fred Hoyle llamó una conspiración deliberada. La respuesta del multiverso es la mejor disponible dentro del materialismo, pero tiene serios problemas, carece de evidencia empírica. Transfiere el problema al nivel de las metaleyes y no explica adecuadamente por qué nuestro universo tiene una complejidad mucho más allá del mínimo necesario para que existan los observadores. El tercer argumento teísta tiene que ver con la información. El ADN contiene información funcionalmente codificada de una sofisticación que excede cualquier software humano. Y en la experiencia humana universal, la información codificada y funcional siempre proviene de la mente inteligente. Siempre. Ninguna excepción documentada. La inferencia de que el ADN tiene autor es del mismo tipo que utiliza la ciencia en otros contextos. Cuando los arqueólogos encuentran marcas específicas en piedras, deducen que se trata de un agente inteligente. Cuando los físicos forenses encuentran patrones de explosión, infieren una causa específica. La inferencia para el diseño en el ADN es metodológicamente idéntica. La objeción de que la evolución explica la complejidad biológica es parcialmente válida, pero no resuelve el problema del origen de la información. La evolución explica cómo cambia la información una vez que ya existe. No explica cómo surgió el primer sistema replicante con información funcional. Y el origen de la vida sigue siendo el problema más difícil de la biología, volviéndose más difícil, no más fácil, con cada nuevo descubrimiento sobre la sofisticación mínima requerida para la vida. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Estamos a la mitad de los argumentos teístas y lo que viene después es donde las cosas se vuelven filosóficamente más interesantes. El cuarto argumento teísta tiene que ver con la conciencia. Hay algo que es como ser tú. Experiencia subjetiva. Qualia. Los filósofos de la mente llaman a esto el difícil problema de la conciencia. Y es difícil en el sentido técnico que ninguna teoría materialista se haya acercado a explicarlo satisfactoriamente. La neurociencia puede describir correlatos neuronales de experiencias, puede mapear qué áreas del cerebro se activan en qué situaciones, pero no puede explicar por qué existe una experiencia subjetiva en lugar de un simple procesamiento de información sin experiencia. Puedes describir cómo, no es el por qué. Hay un cómo. David Chalmers, quien acuñó la frase problema difícil de la conciencia, no es teísta, pero reconoce que el problema es genuinamente intratable dentro del materialismo y que puede requerir una expansión radical de nuestra ontología. La explicación teísta, que existe porque estamos hechos por alguien que es consciente, es al menos tan parsimoniosamente consistente con los datos como cualquier alternativa materialista disponible. El quinto argumento teísta es moral. ¿Existe algo llamado moralidad objetiva? Cuando decimos que torturar a niños por placer está mal, ¿estamos expresando preferencias culturales o afirmando una verdad objetiva que existiría incluso si toda la humanidad pensara de manera diferente? La mayoría de la gente cree intuitivamente que es lo último, que hay algo realmente malo en determinadas acciones, independientemente de las opiniones. Pero esta intuición es más consistente con el teísmo que con el materialismo, porque en el materialismo los valores morales son preferencias evolutivas sin fundamento objetivo. En el teísmo cristiano, los valores morales reflejan el carácter de un Dios que es fundamento de la bondad. C.S. Lewis lo expresó con precisión. Cuando utilizamos el sufrimiento como argumento contra Dios, presuponemos que hay algo genuinamente malo en el sufrimiento.
Pero esta presuposición de que existe una moralidad objetiva es más fácil de fundamentar dentro del teísmo que fuera de él. Y el sexto argumento teísta es histórico. El Nuevo Testamento hace afirmaciones históricas específicas y verificables. Jesús de Nazaret existió. Fue crucificado bajo Poncio Pilato. La tumba estaba vacío 3 días después. Cientos de personas afirmaron haberlo visto con vida. Los discípulos que huyeron atemorizados se convirtieron en mártires por lo que dijeron haber presenciado personalmente. Nuevo Testamento. Wright, un historiador de Oxford, ha realizado el estudio más completo sobre la creencia en la resurrección en el contexto judío del primer siglo. Su conclusión es que la resurrección es la explicación históricamente más satisfactoria de los datos disponibles, incluido el surgimiento del cristianismo en Jerusalén, precisamente donde el fraude habría sido más fácil de exponer. Gary Habermas ha desarrollado una metodología que utiliza solo los hechos mínimos aceptados por los eruditos más escépticos del Nuevo Testamento, y muestra que incluso con este conjunto mínimo de datos, la resurrección es la explicación más coherente. Este no es un argumento de fe, es un argumento histórico, y merece la misma evaluación que cualquier otro argumento histórico. Ahora, ¿hacia dónde apunta la evidencia? Seré honesto, creo que los argumentos teístas son más fuertes en su conjunto, no abrumadoramente, pero de una manera que hace que la posición cristiana esté más racionalmente justificada de lo que la gente suele suponer. El argumento a favor de la existencia de algo y no de nada no tiene una respuesta satisfactoria dentro del materialismo. El ajuste fino es una realidad, dado que el multiverso no se resuelve adecuadamente. La información del ADN plantea preguntas que la evolución no responde. La conciencia es genuinamente misteriosa en formas que el materialismo no puede explicar. La moral objetiva es más consistente con el teísmo. Y la evidencia histórica de la resurrección es más sólida de lo que la mayoría de la gente cree. Pero los argumentos ateos tampoco son débiles. La ambigüedad de la evidencia de Dios es real. El problema del mal es realmente difícil. La explicación cognitiva de la religiosidad plantea interrogantes sobre el origen de las creencias que merecen una respuesta. Y esto es lo que creo que es más honesto decir. Ninguna de las partes tiene un argumento que cierre el debate de una manera que haga irracional la posición opuesta. Personas inteligentes, honestas y bien informadas llegan a conclusiones opuestas después de examinar los mismos datos. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la posición que tienes acerca de Dios debe ser el resultado de un examen, no de una herencia cultural. Que el tema merece más atención de la que la mayoría de la gente le presta. Que los argumentos de ambas partes son más graves que las versiones que circulan en las redes sociales. Y significa que la confianza con la que cualquiera de las partes declara que la cuestión está cerrada es en sí misma una señal de que no ha examinado los argumentos de la otra parte con la seriedad que merecen. Lemaitre, el sacerdote que descubrió el Big Bang, negó que la física de ambos lados pudiera hacer más de lo que puede hacer. Dijo que la cuestión de Dios está más allá de los límites de la física, no porque no hay respuesta. Porque la respuesta, si existe, vive en una categoría diferente a la que habita la física. Y quizás la postura más honesta sea la suya. No es una certeza fácil para ninguna de las partes, pero una investigación seria, con los mejores argumentos disponibles. Y la voluntad de ir hacia donde lleve la evidencia, incluso si es inconveniente. La cuestión más importante que existe merece al menos esto. Comparte con alguien que tenga esta pregunta. No para convencer. Pensar juntos.